El régimen de Nicolás Maduro volvió a cruzar esa línea peligrosa. Secuestra ciudadanos estadounidenses en medio de la creciente presión de la administración de Trump. Menuda forma de cerrar el año, ¿no? La pregunta es inevitable. ¿Qué más necesita hacer el tirano para que lo manden de una buena vez y por todas a hacerle compañía a Chávez? Y es que, como siempre digo, en política no hay nada casual. Y justo cuando el cerco se está estrechando, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusa directamente a Maduro de tener conexiones con Irán para exportar terrorismo al continente americano. ¿Sorpresa? Claro que no. Y créame algo, cuando Israel habla, no lo hace por intuición ni tampoco por generar titulares. Es que desde hace rato tienen pruebas que respaldan el accionar criminal del chavismo. Y qué buena noticia sería verlos ir a Israel de frente y que le manden su cargamento de beepers o de celulares al régimen de Maduro. Usted me entiende. Ahora bien, hay un axioma que nunca falla. En un conflicto armado, lo primero que muere es la verdad. Lo hemos dicho tantas veces, usted lo ha escuchado muchas veces, pero eso no impide hacerse preguntas, cuestionar narrativas y sobre todo atar cabos. ¿Qué pasó en Maracay? Más específicamente en San Vicente, en las cercanías de la base Sucre, o qué pasó en la Guajira venezolana el 18 de diciembre, que ahora están saliendo los reportes. Otro cortocircuito, otra casualidad bolivariana. No lo creo, Rick. Demasiadas coincidencias que empiezan a parecerse demasiado a un patrón. Mientras tanto, Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra 4 empresas por transportar crudo venezolano. Sigue el cerco petrolero. Y en el Mar Caribe, 3 lanchas más, presuntamente cargadas de drogas, fueron atacadas por los Estados Unidos. Esta vez, por cierto, sí hubo sobrevivientes. Y aunque no lo parezca, cada lancha cuenta, porque cada una es una fortuna que no entra a manos de los malhechores del régimen. Y usted lo sabe muy bien, la lealtad chavista no se paga con discursos, se paga en dólares. Por cierto, hace poco hubo nuevas excarcelaciones, pero de todo esto y mucho más hablamos hoy, jueves 1 de enero de 2026. Feliz año y todas las bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Mi cariño incondicional y mis mejores deseos para todos los que forman parte de esta comunidad y para los suyos. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Político. Comenzamos. El régimen de Maduro ha detenido en los últimos meses al menos 5 ciudadanos estadounidenses en un contexto de creciente confrontación con Washington, luego de que la administración Trump reactivara esa estrategia de presión militar y económica contra el chavismo, de la cual fuimos testigos durante los últimos 3 meses. Según el New York Times, de acuerdo con un funcionario estadounidense familiarizado con este caso, entre los detenidos se encuentran 3 ciudadanos que tenían doble nacionalidad, o sea, venezolanos estadounidenses, y 2 ciudadanos estadounidenses sin vínculos conocidos con Venezuela. Aunque algunos enfrentarían cargos penales considerados legítimos por las autoridades locales, Estados Unidos evalúa declarar al menos 2 de ellos como personas detenidas injustamente, o sea, como secuestrados. Washington sostiene que hace años que el chavismo utiliza a ciudadanos estadounidenses, culpables o no, como monedas de cambio en negociaciones diplomáticas. Es un patrón sistemático. Recientemente, al inicio del segundo mandato de Trump, esta dinámica pareció continuar, luego de que, por supuesto, el enviado presidencial para Venezuela, Richard Grenell, viajara a Caracas para negociar ese acuerdo, que recordaremos, para liberar a varios rehenes estadounidenses. Como resultado de esos contactos entre Grenell y la dictadura de Maduro, recordamos que 17 estadounidenses y residentes permanentes del país fueron liberados sin entrar en demasiadas concesiones, a diferencia de la administración Biden, que consiguió liberar a varios ciudadanos estadounidenses, pero tras devolver a los criminales de los familiares de Maduro y al testaferro del dictador. A pesar de las actividades de Grenell, ese canal cerró abruptamente cuando la Casa Blanca, por orden de Donald Trump, optó por suspender las conversaciones y avanzar con una ofensiva de presión directa contra Maduro. Y desde entonces, según fuentes oficiales, el número de estadounidenses detenidos en Venezuela volvió a aumentar. Este repunte de nuevos secuestrados coincidió con el despliegue de la Armada estadounidense en el Caribe y el inicio de ataques aéreos contra las embarcaciones vinculadas al narcotráfico dirigidos por el régimen venezolano. Y a ello se suma el mes que acaba de terminar, o el año que acaba de terminar también, una escalada
Estados Unidos comenzó a interceptar petroleros que transportaban crudo venezolano, afectando de manera directa la principal fuente de ingresos legal del país. Uno de los casos más sensibles, según el New York Times, es el de James Lucky Lange, un ciudadano estadounidense de 28 años que fue desaparecido tras cruzar la frontera sur de Venezuela a comienzos de diciembre. El hombre, hijo de la cantante Diane Lucky, conocida artísticamente como Q Lazarus, había ingresado al país sin que estén claros si contaba con la visa exigida por la ley de la dictadura u otro tipo de salvoconducto. Su familia asegura que no ha recibido información sobre su paradero. Exdetenidos estadounidenses también han denunciado en los últimos meses condiciones de reclusión abusivas, falta del debido proceso y acusaciones sin sustento. Uno de ellos, liberado en julio mediante un canje de prisioneros, afirmó haber sido golpeado y privado de atención básica durante su encarcelamiento. Por ello, es que el Departamento de Estado ha advertido en reiteradas ocasiones que Venezuela no es un lugar seguro para viajar, ubicándola en riesgo número 4. Mientras tanto, al menos otros 2 ciudadanos con vínculos de Estados Unidos o con Estados Unidos continúan presos en Venezuela según sus familiares. Para Washington, estos casos refuerzan la acusación que el régimen de Maduro mantiene presos políticos extranjeros como parte de su estrategia de supervivencia frente a la presión internacional. La administración de Trump, por su parte, insiste en que la liberación de estadounidenses detenidos injustamente seguirá siendo una prioridad, aún cuando el enfrentamiento con Caracas entre en una fase cada vez más dura. Y como decíamos aquella vez y como vamos a repetir ahora, ¿van a seguir pintando la pared que tiene la filtración o van a romper la estructura y van a cambiar la tubería, señores de Estados Unidos? El tiempo apremia y en Venezuela ese tiempo se cuenta en víctimas, lamentablemente. El gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, sancionó a 4 empresas por operar en el sector petrolero de Venezuela en un nuevo esfuerzo de la administración republicana para presionar al régimen del dictador Maduro. Se trata de las compañías Aries Global Investment, Carniola Limited, Craig Vitro y Winky International Limited, que fueron incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que conocemos como OFAC, del Departamento del Tesoro. La entidad federal también identificó a 4 petroleros como bienes robados. Ellos son los tanqueros Dela y Valiant, ambos que tienen bandera de Hong Kong, el North Star con bandera de Panamá y el Rosalind que tiene bandera de Guinea. Estos barcos, algunos de los cuales son parte de la flota fantasma de Venezuela, continúan brindando recursos financieros para impulsar el régimen ilegítimo y narcoterrorista de Maduro, señalaba el Departamento del Tesoro en su comunicado. Es una declaración. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el Departamento del Tesoro seguirá implementando la campaña del presidente Trump para presionar al régimen de Maduro. Y es que hace unas semanas, Trump declaró ese bloqueo contra los petroleros sancionados que naveguen desde y hacia Venezuela y hoy están haciéndola cumplir. Y hay declaraciones que no se hacen a la ligera y hay acusaciones que cuando vienen de quién vienen no son retórica, son advertencia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acaba de decir en voz alta lo que durante años se ha susurrado en informes de inteligencia, en pasillos diplomáticos y en documentos clasificados. El régimen de Nicolás Maduro mantiene vínculos estrechos con Irán para exportar el terrorismo al continente americano. No es un analista, no es un periodista, ni tampoco es un opositor venezolano quien lo dice. Es el jefe de gobierno de un país que vive literalmente bajo la amenaza terrorista permanente y que suele darle bien duro a todos sus enemigos. Netanyahu fue claro, incómodamente claro. Israel ha logrado degradar la capacidad de Irán como potencia regional. Sí, pero Teherán no se ha retirado del tablero. Cambió la estrategia. Ya no solo opera en Medio Oriente, ahora exporta milicianos, influencia y terror a territorios que considera hostiles. Y entre esos territorios, vaya sorpresa, ¿verdad?, aparece Venezuela. ¿Casualidad? ¿Exageración? ¿O el resultado lógico de convertir a un país en refugio de todo lo que Occidente no puede controlar? Estas son sus palabras. Hemos tenido un éxito increíble y al degradar a Irán, que era una potencia de primer nivel, ahora es una potencia de segundo o tercer nivel.
Estaban imponiendo su peso por todas partes, exportando el terrorismo no solo a cada rincón del Medio Oriente, sino también a Venezuela. Están confabulados con el régimen de Maduro, ya saben, están exportando el terrorismo a América, al hemisferio americano, y luego quieren que estos de Hezbollah y Hamas metan a sus hombres en los Estados Unidos. Así que Hamas o Irán y sus aliados son una amenaza no solo para nosotros, sino para todos. Para Israel, para todos los aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente y para la propia América. Según Netanyahu, Irán y sus brazos armados, Hezbollah y Hamas, y sus intermediarios también, quieren introducir operativos dentro de los Estados Unidos utilizando el hemisferio americano como plataforma. Y Venezuela, bajo Maduro, no es un daño colateral, no señor, es un socio. Un socio logístico, un socio político y un socio estratégico. Porque cuando un régimen rompe con el sistema financiero internacional, se aísla diplomáticamente y se sostiene mediante economías ilícitas, el terrorismo no es una anomalía, es una herramienta. Maduro, señores, no es un ideólogo islámico, no lo necesita. Le basta con ofrecerle el territorio, los documentos, las rutas, el silencio y la protección a Irán. Y ahí está el verdadero escándalo. América Latina ya no es solo víctima del colapso del régimen venezolano, ahora es el corredor del terrorismo global. Lo que Netanyahu está diciendo es que el problema dejó de ser regional. Ya no es Israel versus Irán, ya no es Venezuela y su dictadura por allá. Es una amenaza transnacional que conecta el Medio Oriente, el Caribe y el corazón de los Estados Unidos. Y mientras tanto, el régimen venezolano sigue jugando al discurso victimista, denunciando, ya usted sabe, imperialismo, hablando de soberanía y acusando a otros de terrorismo, mientras que ellos sí le abren la puerta a los peores actores del planeta. El enemigo externo, otra vez, la coartada perfecta. La conspiración internacional como excusa para militarizar, para reprimir, para secuestrar y para cerrar espacios. El caos global como salvavidas del poder interno. De eso se trata. Netanyahu lo dijo claro, explícitamente. Irán, Hamas y sus representantes son una amenaza para América, para sus aliados, para su seguridad interna y para su estabilidad. Y cuando Venezuela aparece mencionada en ese mismo párrafo, ya no estamos hablando de una narrativa opositora, hablamos de una alerta estratégica. La pregunta ya no es si Maduro es una dictadura narcoterrorista, porque eso quedó claro hace mucho tiempo. La pregunta es hasta qué punto el régimen venezolano se ha convertido en esa pieza funcional del terrorismo internacional, y creo que todos tenemos sospechas y también informes. Y cuando esa pregunta comienza a formularse también en Jerusalén, Washington deja de escucharla como una opinión y empieza a tratarla como un expediente. Porque hay dictaduras que caen por hambre, otras por presión social y algunas más, las más peligrosas, caen cuando dejan de ser un problema interno y se convierten en una amenaza global. Y Maduro, una vez más, parece estar decidido a cruzar esa línea. Vaya manera de intentar salvarse. Y durante las últimas horas ha estado circulando en redes sociales un video incómodo. Y cuando algo resulta incómodo para un régimen obsesionado con el control, vale la pena mirarlo un par de veces. El video muestra un incendio de proporciones inusuales en San Vicente, en la cercanía de la base aérea Sucre, en Maracay. Y digo inusual, subrayo inusual, porque sí, los habitantes de la zona saben que allí existe un vertedero y que la quema de basura es casi una costumbre criminal que cubre la ciudad de humo con frecuencia. Eso está documentado y eso también es real. Pero lo que se observa en las imágenes no parece una quema cualquiera. Las columnas de fuego, la intensidad, la extensión no encajan del todo con lo normalizado en una zona que ya vive bajo el humo frecuente. Mírelo usted. Y aquí es donde conviene poner la pausa. No para entrar en paranoia, no para vender ataques, sabotajes o teorías apocalípticas, sino para hacer exactamente lo que el régimen detesta, que observemos con criterio. Según múltiples reportes de medios locales y usuarios en redes sociales, el video venía acompañado de información sobre la activación de cuerpos de bomberos, como sería de costumbre, sin partes oficiales, claro está.
sin comunicados detallados y sin explicaciones verificables hasta ahora, porque ellos no explican nada. Pero ojo con esto, porque el silencio también comunica. Y no es el único caso que ha pasado, porque desde NBC News hay un reportaje sobre indígenas de la Alta Guajira que fueron testigos de una fuerte explosión el 18 de diciembre y además encontraron restos de un misil Hellfire. Ya hablaremos de eso. En el caso de Maracay no estoy diciendo que sea un ataque, ni estoy diciendo que sea una operación militar, porque si lo fuera, créame que nos vamos a enterar. Siempre se filtra algo, siempre. Es que lo traigo a colación por una razón mucho más profunda y mucho más peligrosa para el poder: el rol del periodismo ciudadano en tiempos de opacidad total. Porque estamos entrando en un escenario donde la información es el campo de batalla también. Tiempos de guerra narrativa, de secretismo institucional, de manipulación descarada desde todos los frentes. Y ahí, usted, yo, todos, el ciudadano común, con un teléfono, una cámara y el criterio, se convierte en una pieza clave. No para sustituir al periodismo profesional, sino para alimentarlo, para alertarlo y para activar las preguntas. Pero, atención, porque eso no es un juego. No se trata de subir videos por ganar unos cuantos likes, ni de jugar a ser el héroe digital, porque el enemigo no solo es malo, es sistemático, es vengativo y es desproporcionado. Por eso, si usted documenta algo, hágalo desde el anonimato, use canales seguros, comuníquese con periodistas verificados, de reputación probada, aprenda a usar VPNs, mensajería cifrada y también a proteger sus metadatos. Codifique la información si es necesario. Porque en una dictadura, informar es un acto de resistencia, pero hacerlo sin cuidado puede convertirse en una sentencia. Ese video, sea un ataque o no, verdadero o no, en sus implicaciones finales, nos recuerda algo fundamental. Cuando el Estado calla, la ciudadanía observa, y cuando el poder oculta, la realidad se filtra. Y cuando el régimen miente, la verdad suele aparecer primero en un teléfono ajeno. Comenzamos el año en pie de lucha, sí, pero no con gritos, con inteligencia, con cautela y con memoria. Porque en estos tiempos, ver, grabar y callar no es neutralidad. Y hablar también sin protección no es valentía, es imprudencia. Aquí seguimos atentos, con lupa, sin miedo, pero tampoco sin cabeza. El ejército de Estados Unidos anunció este miércoles que ha destruido otras 3 lanchas supuestamente cargadas de drogas en un ataque que ha dejado al menos 3 muertos y se enmarca en la operación militar Lanza del Sur, que busca combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Venezuela y Colombia, y a su vez busca forzar que el régimen de Nicolás Maduro abandone el poder. El Comando Sur explicó en un mensaje de X que el ataque se produjo el 30 de diciembre en aguas internacionales, aunque no precisó si el bombardeo tuvo lugar en el sur del Caribe o en el Pacífico Oriental, donde ya se han destruido en torno a 35 de estas embarcaciones desde septiembre. La publicación reza el 30 de diciembre bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth. La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo ataques contra 3 embarcaciones de narcotraficantes que viajaban en convoy. Estas embarcaciones eran operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas de narcotráfico conocidas y que habían transferido narcóticos entre sí antes de los ataques. 3 narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer enfrentamiento. Los narcoterroristas restantes abandonaron las otras 2 embarcaciones saltando por la borda y alejándose antes de que los siguientes ataques hundieran sus respectivas embarcaciones. Tras los enfrentamientos, el Comando Sur de los Estados Unidos notificó de inmediato a la Guardia Costera de los Estados Unidos para que activara el sistema de búsqueda y de rescate para dar con estas personas. Las imágenes que acompañan al mensaje en X muestran la destrucción de una primera lancha en movimiento y después de las otras 2 que parecen estar a la deriva. Pero si las colocamos, la plataforma se pone sensible. Una lástima. Señores, qué manera tan rara de pescarla a estos jóvenes humildes, ¿verdad? Que diría, por supuesto, el caradura de Petro. Bien. Saludos especiales el día de hoy para Juan Marroquín, quien se ha apuntado a la membresía del canal, y del mismo modo para Fanny y José Seijas. Un gran abrazo. Para el panita Lezama por el mundo, para Robert Lugo, para Wilfredo Chafloque, para Alex Williams, María Luisa Jiménez, el pana Sebax, Mirna, Lina y los Invisibles, Emilio Sollet, Martín Serpa, que siempre está allí, el tocayo Augusto Segredo, Eduardo Assens, Esperanza Halvorsen,
Joel Núñez, Miguel Berríos, Tony Pérez, que también está allí siempre, Armando López y Juan Carlos Gordon por todos sus super thanks y también por los bellísimos mensajes de cumpleaños. Dios retribuya su generosidad y su aporte para ayudar al periodismo independiente y a esta plataforma. Sigo respondiendo mensajes, ahí voy, poco a poco. Si no lo has hecho, suscríbete y sigamos peleando juntos. Comienza un nuevo año. Libertad o nada, porque seremos libres. Claro que sí.